Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo. En este caso tenemos una charla, yo creo que súper interesante, sobre un tema de máxima actualidad, como es las novedades y toda esa gran noticia y esa vorágine de ideas que está saliendo en Jael Caesar en modo Epic. Lo primero de todo, voy a presentar aquí a mi lugarteniente. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Tu Magister Equitum, ¿no? Que dirían los romanos. Ahí, Larda, la has clavado. Muy bien. Por otro lado, también tenemos a Toti, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Pues yo muy contento porque, bueno, hemos visto esas novedades, ¿no? Que cada uno ha podido interiorizar. Yo creo que de una manera un tanto sorprendente, gratamente sorprendente, por las Sí, sí. novedades. Y me gustaría saber lo primero de todo, vuestra opinión. Yo la verdad es que, como decías, ¿no? Ha sido bastante grata la sorpresa. Yo era una cosa que no me esperaba y que sobre todo no me esperaba de que iba a ser de estas magnitudes, ¿no? Yo pensaba que iban a sacar una gama un poco más reducida desde un inicio, que iban a jugar con dos starters muy pequeñitos y que al final iba a ser una especie de juego menor. Y todo lo contrario, yo creo que lo que nos ha demostrado Warlord es que van a apostar por sacar un juego con mucho músculo, ya se han visto cartagineses, romanos y galos, como las tres facciones principales y con fuerza, y luego pues toda una serie también de subfacciones o de tropas que, aunque están integradas en otros ejércitos, sí que tienen su carácter propio, ¿no? Como puedan ser los libios, si no me equivoco, sacaron también no me acuerdo cuál fue la otra facción, pero en definitiva que ya desde un inicio han apostado muy fuerte con el proyecto y creo que ha sido un acierto, porque va a ser un juego que va a dar mucho que hablar en este 2024 y sobre todo en 2025, que yo creo que ya desarrollarán un poco más el resto de novedades y el resto de oleadas, ¿no? de minis que sacarán. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Pues a mí no me ha sorprendido tanto. O sea, a ver, ¿No? me ha sorprendido en cuanto a de repente me pasan un anuncio de en julio Epic, Hail César en Epic. Digo, hostia, qué pronto. Pero esto ya lo hablamos tú y yo hace tiempo. No sé si fue o grabando un vídeo o así charlando porque sí. Eh, Y una cosa que comentábamos es que viendo la dirección que estaba tomando Warlord, que Epic le estaba funcionando bien, pues el paso lógico era sacar Hail César y además en un periodo muy concreto que es la Segunda Guerra Púnica. O sea, por dos motivos. Uno, pura y estrictamente comercial, porque Warlord en 28 milímetros tiene una gama muy amplia de miniaturas, pero de cartagineses puramente hablando y de todo el grupo de colegas que se llevó Aníbal para Italia, no tiene prácticamente ni una miniatura. Y segundo, porque si uno piensa en la larguísima historia de Roma, o sea, Roma a lo largo de su historia se ha enfrentado con muchísimos pueblos, pero el gran enemigo, si uno piensa en quién fue el gran enemigo de Roma, y lo primero que piensa es en los cartagineses y concretamente en Aníbal. Y además, históricamente se dice que el inicio del fin de la República Romana y que haría que mutase en un imperio que nació ya comatoso, eh, fue el propio Aníbal. Pero bueno, sobre las miniaturas en sí que se han visto, bueno, aparte también decir que eh, en este tipo de juegos, o sea, de época clásica, a lo que se está jugando fundamentalmente, pues tanto DBA como el arte de la guerra se suelen jugar en 15 milímetros. Entonces es un poco lo que era una anormalidad, entre comillas, ¿no? Es jugar en una escala más grande por los tamaños de los ejércitos que se veían en esa época, ¿no? Entonces es dar Ujú. un pasito atrás, decir, hostia, el 28 milímetros, pues quizás para escaramuzas, ¿no? Como el juego de Sport, pues está muy bien, pero para una mega batalla, que es lo que pretende representar Hail César, pues quizás no es lo más óptimo, ¿no?
es un gran dilema ver esto porque yo cuando entré en el Hail Caesar, en el 28 milímetros, em, claro, lo primero de todo, pues yo creo que como algunos, el planteamiento de las listas, a cuántos puntos va a ser, cuánto me puedo gastar en el tema de presupuesto, porque la verdad que había cosas que se me disparaban y yo decía, digo, madre mía, digo, pues esto va a ser como al final un rollo Black Powder o algo de ese tipo, en el que vamos a jugar a pocos puntos porque no nos va a dar la vida para poder ponerlo todo en mesa. Yo sí es verdad que me asaltó una duda que fue 15 milímetros y yo dije, y si me meto aquí, ¿por qué no en juegos de esto en 15 milímetros? Me habían hablado del DBA, un buen amigo también del canal, Iván, y me lo comentó. Yo, la verdad que, mira, digo, no, no, más droga no, y más sobre todo en 15 milímetros y tal, digo, que me conozco y tal. Y sinceramente, pues a mí me ha sentado, cuando yo vi la novedad, me sentó un poquito bien mal. Bien en el sentido de que era quizá algo que ojalá lo hubiera cogido antes. Y mal en el sentido de que yo dije, es que tengo a mitad de hacer todo mi ejército de Jael Caesar en 28. Entonces yo sabía que iba a perder la batalla, y nunca mejor dicho, el 28 milímetros conmigo. Entonces yo ya sabía que iba a entrar este... Bueno, no, no estamos hablando de... ¿Cuánto estamos hablando de escala? ¿13,5? 13,5 13,5 es la escala de Sí. Epic. Sí. Entonces, no sé, ese formato y esas cosas y a nivel de vistosidad y tal, de verdad, a mí me llama mucho la atención. Y yo ya dije, deja de pintar lo que tengas que pintar del Hail Caesar en 28 porque de momento creo que la cosa va a ir por otros derroteros. Eso fue mi manera de pensar, sinceramente. ¿Vosotros lo veis un problema también o no? O, bueno, pues juego a 28, aunque sean en pocas unidades. O no, o vámonos a la masa y a jugar esas partidas épicas que estamos Que- deseando. Es que depende de lo que quieras representar. Si lo que quieres es representar pues una escaramuza, que a ver, que también había mucho en la época, ¿eh? O sea, Ya, ya. las guerras primitivas de Roma, o sea, antes incluso de la Primera Guerra Púnica, o sea, las guerras que tenía con los samnitas, con los etruscos, con los boscos, los ecuos, todos los pueblos estos de mierda que tenía alrededor, o sea, además no fallaba. Terminaba el invierno, llegaba la primavera y salían partidas de los distintos pueblecitos de alrededor a robarse ganado, a robarse grano, a robarse lo que buenamente pudieran. Entonces eran escaramuzas, o sea, una legión, una legión de un ejército consular romano de aquella época, a lo mejor era una legión de 5.000 tíos. O sea, pero porque hablamos de que eso es lo que podía reunir Roma en una época en la que era una ciudad-estado. Ujú. Entonces, para representar ese tipo de encuentros, que los había y muchísimo en la época, pues 28 milímetros está estupendo. Toti, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo coincido, ¿no? Con lo que ha dicho Sergio, que al final yo creo que fundamentalmente se basa en esa frase, ¿no? Depende de lo que quieras representar. Yo pongo un ejemplo, barriendo un poco para mi terreno, ¿no? Yo he jugado a Volt Action y a Planes of War, que es un poco la situación que se da aquí, ¿no? Volt Action 28 milímetros, Planes of War 15 milímetros. Cuando tú quieres hacer lo que es una escaramuza, una batalla de pelotón, por así decirlo, tienes Volt Action, estamos hablando a nivel de vistosidad, obviando tema de reglamento que te guste más o menos, ¿no? Pero viste mucho, ¿por qué? Porque te permite esa profundidad de pongo el francotirador en esta casa y dispara por esta ventana y digamos que tienes más control de la situación, es más película de salvar al soldado Ryan, ¿no? Mientras que Flames of War, por ejemplo, también es una de las cosas buenas que a mí me gustaba era lo que viste en mesa, ¿no? Que no llevas un carro de combate, sino que llevas una formación con distintas unidades de carros de combate, una de cazacarros, una de artillería autopropulsada, otra. Entonces, aquí yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Tienes grandes juegos, o reglamentos en este caso, como en 28 milímetros, como es Sport, como es Saga, o como es el propio Hail Caesar, en el cual si te gusta el reglamento, si en tu ciudad lo juegan,
puedes seguir jugándolo sin ningún tipo de problema, pero si lo que quieres es unas batallas un poco más vistosas en cuanto a volumen, ¿no? de ver miniaturas en mesa o de buscar según qué sinergia, ¿no? De maniobrar unidades mayores. Creo que en este caso Epic pues está un puntito por encima, ¿no? de eso. Y luego, entrando en el tema de las propias miniaturas, también es cierto que no es lo mismo jugar una gran batalla en 28 milímetros, ¿no? Que aunque logres esa vistosidad del 15 milímetros, pero a una escala superior, necesitas muchas más miniaturas y mucho más tiempo para pintarlas. Y al final en 15 milímetros, miniaturas necesitas, aunque son más, son menos, porque van todas en 2 plaquitas, como veremos a continuación, y al final se pintan mucho más rápido, ¿no? Un contrast que suele tender a quedar mejor, no tienes que hacer ojos, no tienes que hacer según qué técnicas, y para el pintor promedio, pues queda vistoso con muy poco esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que al final va a ser una vistosidad, ¿no? La figura. Yo creo que a nivel estético han apostado fuerte, yo creo. Estaba escuchando lo de pintar los ojos y me he acordado de una conversación del grupo de WhatsApp, pero sobre pintarle los ojos a las miniaturas. Pero sí, ¿no? A ver, básicamente es eso. Aparte, también la multifuncionalidad de las miniaturas, porque vamos a ver que las miniaturas las venda una determinada marca para un determinado juego, no quiere decir que tú puedas utilizar esas miniaturas para jugar a otros juegos, que de hecho es lo que hace mucha gente. Por ejemplo, con ACV, de la Guerra Civil Americana, de las figuras de Epic, hay gente en el grupo que lo que ha hecho ha sido adaptarlas para poder jugar tanto a Black Powder de la Guerra Civil Americana como a otro juego que hay de la Guerra Civil Americana, que era no, se me ha ido el nombre de la cabeza. Pero bueno, para jugar otro juego, Sí, vamos, que sí, sí, da sí. igual, ya me volverá a la cabeza. Me volverá a la El de mente. Perry, ¿no? ¿Perdón? El de Perry Miniaturas, pues. No, el de Perry no es otro. Pero es que me dan coraje estas cosas, se me ha ido. Pero bueno, el de Perry no es. La cuestión que estas miniaturas se pueden utilizar para jugar a DBA, pues sí, lo mismo se pueden adaptar para jugar a DBA, o para jugar al arte de la guerra, o para jugar a Clash of Spear, o sea, para jugar a muchísimos juegos. No es solamente para jugar a Hail César, ¿no? Lo que permite, sobre todo, es tener esas miniaturas en una determinada escala y de una forma económica. E incluso te diría que históricamente más correcto que lo que te puedas montar tú por tu cuenta comprando figuritas de 15 milímetros de las de toda la vida. Una de las cosas que me gustaría preguntaros es, ahora que visteis un poquito, pues eso, de en qué consisten las miniaturas y demás, ¿qué os parece las miniaturas, lo que es tanto en lo que se ha visto, ya no pintado, sino lo que es la matriz, lo que es un poquito el diseño hecho? Toti, no seas tímido, hombre. Pues, no, está esperando. Yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Porque al final han optado por un sistema, como hemos visto, de plaquetas, ¿no? Podríamos llamarlo, de hileras, de filas en definitiva de miniaturas, las cuales si el pintado ya hemos dicho que puede ser rápido, el montado ya ni te imaginas, ¿no? O sea, poco más que... a mí me ha recordado, evidentemente, a otro nivel, ¿no? Y la calidad es infinitamente mejor, pero me ha recordado a los juguetes que te salían en los huevos Kinder, ¿no? O sea, de prácticamente dos clics y lo tienes montado para jugar. Entonces, yo creo que al final pues es un acierto a nivel de lo que sería esto que han aplicado a infantería. Luego hemos visto que caballería va con miniaturas individuales y que tú te lo customizas y que puede ser muy bueno para hacer pequeños dioramas o para elaborar un poco esas peanas de caballería que generalmente en los juegos suelen ir un poquito más en formación abierta, por así decirlo, hay más peana visible. Pues puedes inventarte algo, porque en las de infantería ya hemos visto que poco cabe la peana, ¿no? Entonces, sí que es cierto pues que por ahí puede estar muy bien. Y luego a nivel de miniatura, y ya dejo paso a Sergio, me ha parecido que lo que es el diseño en sí, o sea, lo que es la calidad de la miniatura, tiene que ser una gozada pintarlas.
por cómo está esculpido, me parece que va a ser unas miniaturas que además con según qué técnicas puede ser muy rápido y con un resultado impresionante. Pues, pues mira, ahora que comentas eso del diseño que han dado, sobre todo para los romanos, ¿no? De que realmente, o sea, cada plaqueta es un bloque cerrado, o sea, están hechos para que cada hilera encaje entre sí, ¿no? Eso, yo más que al diseño de la miniatura, desde el punto de vista del pintado, me voy a ir a la parte histórica, ¿no? Eso, dándole vueltas al coco, tiene una motivación, y es que en Warlord, aunque parezca que no, que a ver, que lo mismo ha sido de pura casualidad, ¿vale? Pero que parece que no, pero pilotan de historia más de lo que a veces pudiera parecer. Pues, vamos a ver, los romanos tenían una forma de luchar muy particular, y es que luchaban en formaciones muy cerradas, porque realmente su tradición hasta hacía relativamente poco era la de los hoplitas. O sea, de luchar en las formaciones cerradas como hacían los hoplitas. De hecho, su última fila de combate, que eran los triari, era una formación de hoplitas, con el casco típico del hoplita griego y la lanza, Y la lanza, sí. propiamente hablando. No el pilum. Bueno, el pilum en realidad es una cosa un poquito posterior a la época, a la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Igual que el Gladius, bueno, que todos conocemos. Pero bueno, entonces, ¿por qué digo que están muy bien traídas? Porque si cuentas el número de miniaturas de 4 plaquetas, hacen 120 tíos, ¿vale? En esa época, la unidad de combate del ejército romano, y por eso se le decía al ejército de esa época, que era el ejército de la época Manípula, su unidad de combate era el manípulo, que estaba conformado por 2 centurias. Y cada centuria, o sea, al margen de lo que pueda parecer que significa la palabra, una centuria no se le llamaba así porque fueran 100 tíos, sino porque su oficial al mando era un centurión. Una centuria estaba conformada por 80 tíos, de los que 66 eran combatientes, y los otros 14, 15, los que más o menos hasta completar los 80, eran pues auxiliares que llevaban el equipaje, cuidaban de los animales de tiro, ese tipo de cosas. Entonces, una unidad en el juego que representa a 120 figuritas, representa exactamente a un manípulo de la época romana. Que ya es, ¿eh? Que ya es. Que ya es decir, Vamos, o sea que esto al final se va a prestar a eso, a un campo de batalla. Ahora, la pregunta es, em, ¿vosotros ya tenéis pensado qué os vais a hacer? todo, ¿Todo? todo. Yo la verdad es que cuando salieron las miniaturas dije, ostras, romanos, ¿no? A mí siempre me ha gustado, bueno, lo que dicen ahora, ¿no? De todos los hombres piensan en el Imperio Romano, ¿no? Pues sí que es cierto que yo creo que el Imperio Romano es algo que a todos nos interesa, ¿no? Tenemos cierto interés histórico, pero sí que es cierto que todos los periodos de Roma, siempre me ha gustado más la parte de la Roma imperial que la Roma republicana, ¿no? De hecho, me compré en su día el starter del Sport, que llevaba romanos republicanos. Y bueno, las miniaturas también, la verdad es que aprovecho para decir que son miniaturas chulas, pero sí que yo quería mi escudo típico romano, ¿no? De la Roma imperial, el pilum, etcétera. Entonces, en este caso sí que yo creo que galos no me gustan, no, no, eso sí que está descartado. Entonces, pues me voy a ir por cartagineses, que nunca en ningún juego he jugado a cartagineses, porque en saga sí que juego romanos, por ejemplo. Y creo que además las miniaturas que han sacado son muy curiosas. Y es por lo que decía antes que además de cartagineses, sí que van a tener regimientos o unidades propias, tanto los libios que he mencionado antes, como los númidas, que era el que se me había olvidado, que hayan sacado caballería númida. Caballería númida. A nivel visual de ejército, yo creo que yo creo, y se ha visto en las fotos, que queda un ejército visualmente muy interesante. Entonces, a nivel de reglas, veremos a ver cómo son, ¿no? los cartagineses. Pero bueno, así a priori yo creo que de todos es el que más posibilidades tiene de caer. Lo divertido de esto es que luego, aparte de las formaciones esas que estamos hablando, ¿no?
va a haber pues esas formaciones más abiertas, donde cada uno va a poder colocar las figuras en el orden que quieran. Pues lo típico, ¿no? Uy, yo ya me estoy oliendo honderos baleares, ¿sabes? Oh, ahí Hay honderos, hay honderos. hay honderos. Y está ya la miniatura del hondero balear. Oh, qué bueno. Y yo digo, "Uf, es que tiene que entrar". Y luego otra cosa que también me llama la atención, que creo lo hemos hablado antes, el tema de el plástico yo creo que está genial, tiene muy buen detalle, todo lo que queramos, ¿no? Pero se hablaban, o por lo menos se ha filtrado, de que va a haber cosas en resina. ¿Vosotros pensáis que la resina va a dar respuesta a ese nivel de detalle que el plástico tiene o va a cubrir, ¿no? En la inmensa mayoría del ejército? Uf. Hmm. Hombre, en las miniaturas que yo tengo, que son de resina, que tampoco son muchas de esa escala, no tienen, o sea, no tienen mala pinta, no son malas miniaturas, vamos, que son los oficiales de Epic de los franceses y de los británicos, son en resina y no son malas miniaturas. No son, tienen un buen nivel de detalle, no tienen tampoco demasiada rebaba, o sea que para la escala que tiene sería una jodienda, ¿no? Pero, pero bueno, puede estar bien. Y si no, a ver, si es por completar alguna cosilla, pues también hay marcas en metal en 15 milímetros que pueden hacer el apaño. Ujú. Sí. Yo, aquí, basándome un poco, ¿no?, en la experiencia de Voltaction de la propia Warlord Games, yo creo que lo que van a hacer ya no es a sustituir el plástico por la resina, o lo que a mucha gente le daba, no miedo, pero vértigo, ¿no? Decir, ostras, ¿hasta qué punto? Sino que van a mantener lo que ya les ha funcionado, ¿vale? Que es sacar toda la gama, digamos, o la gama principal, es decir, el starter, por así decirlo, en plástico, y luego que toda esa serie de unidades auxiliares, a lo mejor unos son de los baleares, aunque no creo, pero bueno, héroes o personajes, como ha dicho Sergio antes, un elefante en un momento dado a lo mejor, sí que te las puedan sacar en resina, ¿vale? Entonces mantienen esa dualidad de que tu ejército va a ser de plástico, si lo haces oficial, lógicamente, de plástico, ¿no? Apoyado por una serie de miniaturas de resina. ¿Por qué digo esto? Volviendo a Voltaction, ¿no? Hablando de mi libro, nosotros hemos visto como todos los ejércitos son de plástico. Hay algunos que se mantienen en plomo, otros plástico y plomo, otros resina y plomo, pero es la resina antigua, digamos la que no mola. ¿Qué ha hecho Warlord ahora? Ha sacado una resina nueva, la cual es bastante interesante y que, por ejemplo, en Voltaction está usando para miniaturas de edición especial y para armas de equipo, ¿vale? Es decir, tú llevas toda tu infantería y tus tanques, tus carros de combate, vehículos de cualquier tipo, lo que sea, de plástico o de plomo, pero luego el francotirador, el lanzallamas, el suicida japonés, los llevas en esta nueva resina. Entonces, al final es una resina bastante buena, yo la he tenido, de hecho, no sé si se va a ver en cámara, pero Eh, Eh, Intenta ahí, ha hecho la mago. esta es la miniatura Sí, sí. del mayor Erwin Conir, que es la Ah, del sí. francotirador de Enemigo a las Puertas, Sí, y sí, está sí. hecha en esa resina, y es una resina que no necesita ni siquiera imprimación a la hora de pintar, ¿no? O sea, prácticamente le puedes tirar, bueno, prácticamente no, le puedes tirar la capa base y te la absorbe, ¿no? Por la propiedad de la propia resina. Entonces, yo la he tenido en mano, la he pintado, no me ha dado ningún problema. Entonces, creo que van a tirar por eso, por ahí, ¿no? No creo que vayan a ponerse a sacar ejércitos enteros o grandes cajas como podría ser la de los Baleares eh, en resina, ¿no? También porque al final, como van todo en una matriz, es muchísimo más fácil a la hora de producirla. Entonces, los honderos baleares es que, ya que los mencionas, que tal como yo los veo, tienen dos opciones. O los sacan en una cajita pequeñita de plástico o sacan los Scutari íberos y en lugar de meterte de hostigadores pues a los típicos tíos con jabalinas, te meten a los honderos baleares. sí. Sería la otra. Ya se vio de todas maneras no sé si era en el arte, o sea, en lo que es el dibujo de la caja de inicio o algo de esto se vio, eh, que estaban las miniaturas de la caja y alrededor de lo que eran las formaciones cerradas, digamos, de romanos y cartagineses, sí que habían unas unidades de hostigadores que iban con Sí, jabalina, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a lo mejor esa puede ser.
Sí, Los vélites. exacto. Esos son los vélites romanos. Sí. Entonces, digo, no, había velites romanos y también de los cartagineses. Había Bueno, sí, también. hostigadores en ambos Es lados. que, Entonces, es que eso de tirarse jabalinas a quemarropa en la época les molaba mucho. le gustaba. Sí. No por eso, pero entonces sí que a lo mejor puede ser una caja de tener jabalineros por un lado y honderos baleares por otro, Mm. o la mitad y mitad. A lo mejor una caja que sea mitad de regimientos de un tipo y mitad de otro. Entiendo, Sí, sí que podría ser. entiendo también que aparte de cuando compremos ese starter, por lo que se ha podido ver también, hay algunas fichas que yo creo que vendrán incluidas en el mismo starter, yo creo, no lo sé. O por lo menos la opción de comprar esas fichas a modo de contadores de baja, ¿no? Una de las cosas que a la gente no parece que le ha encajado muy bien, lo del tema ese de los contadores de baja, es que son contadores fijos. ¿Os acordáis que están los típicos diales, ¿no? Ah, Que sí. muchos hemos utilizado, que son marcadores móviles. O sea, me haces una baja, lo giro, me haces dos, pero la base la tenemos, ¿no? De hecho, bueno, aquí en el canal tengo ahí un tutorial precisamente de cómo hacer las bases de esas, ¿no? De Eso, bajas eso te iba, con... eso te iba a decir. Sí, sí, Que sí, tú, tal cual. así recordando que tú tienes un vídeo de eso en el canal, Claro, precisamente. pero porque es un aliciente, ¿no? Pero que quiero ver que al final, o sea, una resina de rollo moneda, ¿no? Que te ponga 1, 5, 4 y tú vas cogiendo las monedas y así, ¿no? Como, ¿me has hecho 4? Pues toma, ¿me has hecho 2? Toma. Pues creo que sería mucho más útil que nos dejasen esa figura caída, ¿no? Y para que yo coja, lo pegue donde me dé la gana, como si no hago eso, como si hago como en Black Powder, de soltar las bajas así a granel y ya está, ¿no? Sí, o fichas el parchís, que son baratas, las venden en el chino. No te lo digo en serio, ¿eh? Black Powder, Pero tú, por ejemplo, para... sí. Coño, que no te lo estoy diciendo de broma. Lo sé, pero es que me lo estoy imaginando, ese es el problema. Claro. No, porque con los distintos colores utilizas un color para cuando están desorganizados, otro para cuando están aturdidos, otro color para ir metiendo las bajas. Es que al final tienen tantos estados las miniaturas que te hace falta un cojón de colores. Tal cual. Yo sí que un único apunte que con el tema de los contadores de dial, y es que el problema de los contadores de dial es que muchas veces para el que está enfrente, o sea, para si estamos jugando tú y yo, para mí no es lo más accesible del mundo de cara a recordar cuál daño ¿Cuánto te he tiene? hecho, cuál Ya. es el estado de tu miniatura. Entonces, es más fácil ver dos contadores, identificar que le has hecho dos bajas, que ver un contador y pararte a pensar si le has hecho una, si le has hecho dos, si salvó, si... Es mi opinión, ¿no? Pues siempre puedes poner el dial mirando hacia el contrario. Te lo iba a decir yo, porque yo No lo hago. escondérselo. Os lo juro, yo lo hago. De hecho, Sí. bueno, no viene aquí a colación, pero que tengo, ahora estoy también jugando a un juego de cartas horrible, que es Por de Dios. Star Wars y nada, y es un rollo. No os recomiendo. El Unlimited este. Y entonces, el problema es que yo tengo contadores de esos. Y entonces yo, pues lo que hago es que le marco siempre, siempre de cara a que él lo vea y además accesible a él. Claro, estoy de acuerdo también con lo que dice Toti, que al final, joder, tú extrapola esto a lo que vamos a jugar, que es el formato Epic que vamos a ver, pues ciento y la madre aquí, y si tenemos que tener ciento y pico ahí contadores, que si uno no sé qué, que si no sé cuántos. Pero yo en este caso me apoyaría más todavía en que si quisiera optar por diales, no cogería estos diales, los que te vienen fijos, porque tú imagínate todo A el ver, rato ahí. es ¿Eh? que aparte en Black Powder te digo una cosa, en Black Powder normalmente con tres bajas, por norma Sí, general, con tres bajas un batallón pasa a estar aturdido. Pero en Hail César no es así, o sea, tienen mucha más capacidad de absorber bajas sí, las unidades. sí. Bueno, pero la cuestión es que vamos a tener muchas opciones para que al final podamos representar todo. Y yo creo que si Warlord es una de las cosas que se caracteriza porque cuando saca las cosas parece que las saca con mucho cariño. Yo por lo menos lo último que estoy viendo es que lo hace todo sumamente estudiado, minucioso,
con ese cariño que Sí. yo creo que mucha gente estamos a faltos de ese cariño, venimos de otros juegos que nos han echado o nos hemos sentido incomprendidos, ¿no? De, pues se han olvidado de nosotros. Y aquí Mm. te llega Warlord y te dice, pues amigos, tomad. Iba a decir la primera es gratis, pero no, no es gratis. Así que... No, sí, sí, por eso te digo, sí, por eso te digo que al margen de lo que pueda parecer, en Warlord pilotan de historia más de lo que pueda parecerlo. O sea, las unidades que se han visto que van a traer, que más o menos que va a traer la caja, o sea, representan muy bien a nivel histórico, a nivel histórico lo que, lo que era cada uno de los dos ejércitos, ¿no? O sea, a ver que obviamente faltarán cosas porque es imposible meterlo absolutamente todo en la caja, ¿no? O sea, no, faltaría, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, de la parte romana sí están lo típico, ¿no? Los stati, los princeps y los triari y los velites, aparte de los equites, alguna cosita así. Pero, por ejemplo, todo lo que son los aliados italianos, pues obviamente en que tenían en aquella época, ¿no? Una buena parte del ejército romano eran aliados, entre comillas, pero en realidad eran ciudades pues que estaban bajo la influencia o bajo el control de Roma y que ponían soldados, ¿no? Entonces toda esa parte no está, igual que de la parte cartaginesa, pues no se han visto que si a las tropas íberas, la caballería gala. O sea, hay Sí, pero cositas, pero es que no pueden meterlo absolutamente todo en una caja de inicio, ¿no? claro, yo lo que voy a decir un poco a colación de eso, de que al final Warlord no es one shot, ¿no? O sea, no te saca todo de una tirada y te lo pone enfrente, sino que te lo va dividiendo poco a poco. Lo hemos visto también con el resto de facciones de Epic, Black Powder, si no me equivoco, que las han ido sacando escalonadas, igual que hicieron con Pick and Shoot. Y al final yo creo que todos esos regimientos de renombre, ¿no? Que se diría en Fantasy, o esas unidades, digamos, características, yo creo que sí que pueden ser futuras cajas en las que tú te compres tu unidad o tu regimiento de íberos o de aliados romanos, de manera que el concepto sea, tú te compras el starter bifacción, ¿no? de Cartago contra Roma, a lo mejor, no lo sé, futuros starter monofacción de solamente romanos pero en más cantidad, solamente cartagineses pero en más cantidad, y luego que haya todo un sistema de Mm. cajas de expansiones en las que tú puedas, ostras, quiero jugar romanos y centrarlos en caballería. Pues te compras cajas de caballería, de lo mejor de los tipos que haya, y amplías por ahí, ¿no? Pero digamos que sean añadidos a la base que todos los jugadores, entre comillas, que se compren la caja tendrán, ¿no? Y bueno, vamos aquí a sacar de manifiesto los detallitos que estábamos viendo con esas imágenes y ese vídeo, ¿no? Yo quiero decir que, lo hemos dicho antes, Warlord parece que hace las cosas con mucho cariño, con mucho detalle, con mucho mimo. Tú apuntabas, Sergio, y también Toti, de que aparte se ve, ¿no? El estudio, la rigurosidad, la profundidad, o sea, todo, todo. Y yo os hago el apunte ese, ¿no? Ya si lo ves un poco a nivel de vistosidad. ¿Cómo es posible que hasta en los ejércitos, y estamos hablando de esos bloques de matriz, ¿no? que hemos comentado antes a la hora de montar, que tengan esos detalles como pueden ser, pues, esa unidad cartaginesa, ¿no? Donde se ven cómo van entrando el escudo con escudo cubriendo a ese compañero, ¿no? Que comentabais. Eh, esos detalles son brutales. Sí. Sí. Sí, sí, representa, o sea, representa muy bien o sea, la forma de luchar de la infantería cartaginesa, ¿no? Por su ascendencia fenicia, ¿no? Por eso en muchas partes te ponen que la infantería púnica te lo ponen como infantería Libya-Phoenician Infantry y es infantería Libia-Fenicia, ¿no? Por su ascendencia. ¿Y cuál es la forma de luchar en el mundo helénico? O sea, qué exportan, mejor dicho, los helénicos en cuanto a la forma de luchar? Pues la formación de la falange geopolítica. Pero es que los romanos, hasta que no adoptan el gladius, o sea, sus formaciones eran oplíticas y por eso
luchaban, incluso ya cuando adoptan el Gladius, en bloques tan compactos, y es una herencia de la Falange. Lo que pasa es que ven que era más práctico por el tipo de escudo que ellos utilizaban, el Sputum, que es más ovalado, pues que una espada corta que te sirva para, no para dar, joder, lo diré, no para pegar sablazos, sino para directamente apuñalar al contrario en puntos vitales, pues les era más práctico a su forma de luchar y sobre todo para los pueblos contra los que se estaban enfrentando, ¿no? Pero por eso digo que a la hora de estructurar el cómo han montado las figuras y los ejércitos, se lo han currado y son bastante rigurosos, ¿no? Sí, yo creo que al final Warlord puede tener errores, ¿no? Como cualquier entidad que trabaje con la historia, desde un escritor en un libro a un pintor en una obra. Y ellos al final pues llegan al modelismo. Y aunque sí que hay veces que lógicamente tienen que levantar un poco el pie del acelerador en base a reglas, ¿no? A favor de la jugabilidad o porque sea imposible a un 13,5 milímetros hacerte un determinado avalorio que llevasen los romanos colgado en el cuello, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Sí que lo más grande o lo que más visible sería, como puede ser ese tipo de aspectos, ¿no? De una formación de combate, de una tipología. Antes estaba mirando yo los galos. Si os fijáis, hay miniaturas, sobre todo de la parte derecha de la plaqueta, ¿vale? O sea, si cogiésemos la plaqueta mirando hacia el frente así, por los que están hacia la derecha, están posicionando la espada como pegando en el escudo. Y ahí se ve que la espada es la típica espada gala que parece prácticamente una falcata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero que no es, por ejemplo, es muy distinto al Gladius. Entonces, conseguir que se distinga este arma en una posición concreta de otra serie de armas, ostras, lo veo un punto a favor, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. Y que al final, lo que decimos, que es un juego que si va a vender o si va a vender más, va a ser por la parte visual de representar batallas visualmente inmensas, ¿no? Y con una fidelidad histórica pues mayor. ¿Qué tipo de tablero creéis que sería el apropiado para jugar? ¿Estaríamos cómodos, ahora sí, jugando en un tablero de medidas estándar, como puede ser el 1,80 por 1,20? Pues sí, si al final todo el tema este de Epic no es más que adaptar esos juegos al tamaño de mesa en el que nosotros solemos jugar. Pues realmente, o sea, quitando Volaction, que como dice Toti, ¿no? Es un juego de escuadra con un par de vehículos, ¿no? Que ahí pues un escaramuceo, ¿no? Una mesa de 1,20 por 1,80, pues sí, luce muy bien. Pero, hostia, en 28 milímetros, una batalla así más de otros periodos, como Hail Caesar, Black Powder, que suelen ser cosas más masivas, pues en una mesa de 1,20 por 1,80 a 28 milímetros, pues no luce de la misma forma, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras, no sé por qué, pero me da la sensación de que van a jugar un poco a lo que ya hizo una empresa que tiene tan poco en común, pero que sí que, bajo mi punto de vista, fue un acierto, y que también han hecho muchas empresas, ¿no? Pero que yo lo vi ahí por primera vez, que fue cuando Games Workshop decidió que dependiendo del tamaño de la partida, ¿no? De los puntos que se jugasen en Warhammer 40.000, tendrías un tamaño u otro de mesa, ¿no? Es decir, competitivo se adapta a 180 a 120, si no me equivoco, y luego hay dos sistemas que es hasta 1000 puntos, de 1000 a 2000, de 2000 a no sé cuánto, digamos que va por franjas, y cada franja lleva una tipología de mesa asignada, ¿no? Puedes jugar la mesa más grande usando la menor de los puntos, sí, pero vas a tener una mesa muy grande y vas a abarcar muy poco porque vas a llevar generalmente muy pocas minis, ¿no? El ejemplo contrario, si juegas muchas miniaturas en una mesa pequeña, pues va a ser un choque frontal. En este caso, no sé por qué, me da que Warlord va a optar por lo mismo, manteniendo un poco una relación coherente entre que no sea mucha mini en muy poca mesa, ni mucha mesa para muy poca mini. Va a ser coherente, juegues a los puntos que juegues,
Pero yo creo que lo que más se va a estandarizar a nivel de juego va a ser la mesa de 180 por 90 o 180 por 120. Por una cuestión de que es un tablero que muchos jugadores ya tienen porque tienen de otros juegos, sobre todo, por ejemplo, jugadores pues, de otros juegos que no sean históricos principalmente, y sobre todo porque al final yo creo que es unas medidas que para este tipo de juegos incluso tienes un control correcto de las miniaturas, ¿no? Entonces, ni se te van a escapar por los flancos, por así decirlo, ni tampoco va a ser un choque frontal. Yo creo que es una medida cómoda. Podremos jugar esas batallas míticas, como puede ser un Gaugamela o un Carnas o algo de eso. O se nos va a quedar en plan Canas, de... Canas no fue una batalla, fue una matanza, ¿eh? Eso O sea, daría para otra charla. eso todavía se estudia, ¿eh? Y bien, y bien. Una de las Y cosas bien a que fondo. a mí me gustó. Yo espero no. O sea, son de esas cosas que te gusta cómo lo cuentan o cómo se estudia, pero no creo que te gustaría estar allí. Entonces, si yo quiero jugar unas batallas de estas, me va a tocar una de dos. O me empiezo a comprar ahora Starter como un loco de estos, o no va a hacer falta. Porque yo sí veo que a lo mejor, si el Starter es muy adaptable, o al revés, o son muchas figuras, pues a lo mejor si yo necesito ese volumen, de momento es una opción muy buena a lo mejor decir a un colega, oye, mira, ¿por qué no nos compramos un par de ellos? Tú te quedas con mi otra parte y te doy pues todo lo romano para ti y a mí dame todo, por ejemplo, lo galo o lo que salga por ahí, ¿no? Oye, puede ser algo muy interesante al final de... Sí, sí. Sí, es lo que mucha gente hizo con la Guerra Civil Americana y con la de Pick and Shot, ¿no? Que la compraron a medias y se partieron la caja a medias. Yo eso Ya. no lo voy a hacer. Yo eso no lo voy a hacer porque, a ver, siendo totalmente sincero, para mí la época republicana romana puede ser tranquilamente mi periodo histórico favorito de absolutamente siempre. Y concretamente la Segunda Guerra Púnica. Entonces lo quiero todo. Lo quiere todo. Lo quiero todo, porque además es que yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado ves el ejército romano, ¿no? El orgullo, el esplendor de Roma, esa nación creciente, con una tradición militar, ¿no? De la que se sentían tan orgullosos, y por otro lado los cartagineses, el ejército de Aníbal, que cuando llega a Italia, alerta spoiler, prácticamente todos los elefantes se le despeñan al cruzar los Pirineos. Por lo que Eh, sea. no, se despeñan cruzando los Pirineos. O sea, Alguno sobrevive, ¿no? Algunos llega por ahí. pocos, muy Sí, pocos, llegaron pocos. pero alguno llegó, sí, sí. Alguno llegó, pero claro, tú imagínate, o sea, los Pirineos, pero los Pirineos, pero en el siglo III antes de Cristo, sin autopistas, nevados y elefantes. ¿Qué puede salir mal? A eso me refería, digo. ¿Qué, Alguien no qué se podría planteó. salir mal? ¿Qué podría salir mal? Pero es que el ejército de Aníbal, frente a ese ejército tan bien estructurado de los romanos, tienes el ejército de Aníbal, que era un puto barco de colegas, ¿no? O sea, Aníbal sale con 20-25 mil tíos de Cartago y todo lo que se va encontrando en el camino, dice, hostia, los númidas, oye, que nos vamos a ir a partirles la cara a los romanos, venid con nosotros. Pues por supuesto, tío. Pues los cartagineses al final su modelo de crecimiento era plantar colonias que actuaban un poco como delegaciones comerciales y diplomáticas. Entonces lo que tenían eran pues muy buenas relaciones, intentaban tener muy buenas relaciones comerciales con los ejércitos, con los pueblos de alrededor, pero no tenían un ejército al uso que estuviese pensado para salir a conquistar otros pueblos, sino para defender esas colonias, ¿no? Entonces, por contra de lo que le pasaba a Roma, ¿Te ha quedado pillado? Ay, ¿qué ha pasado? Hola, Se ha quedado Sergio pillado, ¿verdad? sí. Sergio. No, otra vez no, Sergio. hasta los huevos Se, de...
Sergio, que no se te ha ido la conexión. No me digas. Sí, ahora que estabas diciendo que ibas a matar a todos, pero sí se ha ido la conexión. Ah, Que vaya. no, no, Te has hablado de las delegaciones comerciales y diplomáticas. sí, Eso, pero que no, que lo que intentaban era eso, tener buenas relaciones con los pueblos que iban teniendo alrededor, ¿no? Por vía del comercio, vía de diplomacia, pero no tenía un ejército al uso que estuviese pensado para largas campañas de someter a otros pueblos, sino para la defensa de esas colonias. ¿Qué es lo que pasa? Que sale de Cartago pues con 20, 25 mil tíos y cuando consigue poner un pie en Italia, llevaba un ejército de prácticamente del doble de gente. Es decir, se encuentran los númidas, oye, que vamos a ir a partirnos la cara ahí con los romanos, ¿os venís? Venga, sí, claro, ¿por qué no? Llegan a la península ibérica, se va encontrando a tribus íberas, a pueblos íberos que estaban hasta los huevos de los romanos. Ah, pues nos vamos con vosotros, venga, sí, si sois nuestros bros, vamos a partirles la boca a esta gente. Cruzan los Pirineos, se dejan allí a los elefantes, llegan al sur de... Algún ibero le diría, el elefante ese ten cuidado que Sí, no claro, y maniobra bien, ¿eh? habría alguno cuando tuneado. cuando llegan, claro, cuando llegan al final, pues al sur de Francia, a los alrededores de lo que hoy es Marsella, ¿no? Pues ahí se encuentran a qué, pues a tribus galas que llevaban tropecientos años pegándose con los romanos y más gente al barco de colegas. Entonces, cuando Aníbal ya entra en Italia y entra en combate con los romanos, más de la mitad del ejército eran gente que se le había ido sumando. Madre mía. Y escucha, todo esto, tú estás, lo único que creo que vas a conseguir es que la gente al final tenga más hype. Nos ponemos nerviosos porque yo ya me estoy imaginando ciertas cosas, me estoy poniendo nervioso y el problema es que julio todavía queda. O sea, es que... Nah, muy poco, se pasa muy rápido el tiempo. Tú ve ahorrando. Vale, Tú ve vale. ahorrando. Me da tiempo, ¿no? Me da tiempo a ahorrar. Hombre, depende de lo que ganes y de lo que gastes, ¿no? Pero sí. Pero sí. Porque aquí somos muy viciosos, ¿eh? Así que, A ver, la prostitución siempre la tienes ahí como una solución si necesitas más dinero, ¿eh? bueno, O bueno. un OnlyFans, una No, cosa de estas, que ahora se no, lleva mucho. aquí en este canal no apoyamos nada de eso, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿eh? O sea, aquí libertad total. Una de las cosas que me ha llamado la atención, antes con el apunte que ha hecho Toti de lo de los galos. Oye, los galos, en serio, o sea, ¿os habéis fijado que eh, es que se va a decantar a la legua, estamos hablando de figuras muy pequeñitas, que se va a decantar a la legua lo que cada uno esté jugando casi viéndolo 2 o 3 metros Sí. en mesa? Que de verdad, que no sé, o sea, hemos jugado juegos de 28 milímetros que a veces te tienes que acercar para ver ¿de qué está? Ah, vale, que estás jugando normandos. Ah, que estás jugando templares. O no sé, por poner un ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sabes? Y Mm. de repente nos llega una escala que ni siquiera es el 15 y... ¡Hala! Ahí lo tienes. Ah, pues mira, son galos, sí, sí, pues mira, galo contra romanos. Yo, Sí. Allí, yo allí, en la pienso mesa que que hay al fondo. Yo creo que sí que es cierto que ahí han apostado por algo que no sé si se va a mantener así o hasta qué punto. No, yo imagino que habrá un punto en el que romperá y unificarán un poco todo, porque al final romano es Roma republicana. O sea, imagino que aunque no sea. Porque eso también lo hace Warlord, ¿eh? Te saca para romanos, republicanos, Roma imperial, últimos romanos y bizantinos, y luego te saca solamente una gama que es de Roma republicana. ¿Por qué? Porque a él le da igual que tú uses miniaturas de Chiston 3D o lo que sea para jugar a su juego. Eso hace en Volt Action. En Volt Action hay ejércitos prácticamente enteros sin miniatura. Oficial, estamos Sin hablando. miniatura de Sin Vol. miniatura. Sí, Eslovacos, por ejemplo, que le sacaron sí. en el último libro. Tú tienes un ejército entero de eslovacos y, si no me equivoco, no tienen ni una miniatura oficial. Pero tú puedes jugar Madre. eslovacos, te lo llevas a un mundial, si quieres, ¿no? Sí, sí, juegas y Entonces, no. ¿cuál es la situación? Que yo lo que pienso que van a hacer es que van a dar, en este sistema que hemos dicho, de una base, ¿no? Que sería el starter, multifacción o monofacción, si lo sacaran, que esto no está confirmado. Esas expansiones de honderos iber, honderos baleares, perdón, de mercenarios o de tropas íberas. Van a dotar a cada facción de algo muy característico que a lo mejor solo ellos van a tener. Por ejemplo, cartagineses van a tener elefantes.
Roma va a tener, ¿qué mata al elefante? Pues a lo mejor no va a tener virotes, ¿vale? Y van a ser los que durante un periodo de tiempo van a ser los únicos que van a tener artillería. Esto es un supuesto, ¿eh? Sí, sí. Y a lo mejor a los íberos, perdón, a los galos, ¿qué unidad especial le dan? Carros, por ejemplo. Entonces, vemos carros que no tienen el resto de facciones que han salido por ahora y que también contribuye a eso. A que dices, ostras, yo es que soy un amante de los... A mí, por ejemplo, me encantan los carros. Yo Iberos no me hago. Pero como salga una posibilidad de hacer una lista Pues, solamente de carros o con muchísimo carro, pues a lo mejor caes. ¿Qué es lo que pasa en Voltantion? Por eso digo, a mí no me gustan los tanques. Ostras, pero es que un Kugelblitz alemán, ¿no? Ese modelo experimental, que además es buenísimo en reglas, que pues a lo mejor ya te lo compras, lo pintas, luego vas a un torneo, te tocan una infantería y acabas jugando alemanes, ¿no? Pues un poco eso, de que ya. es un reclamo, porque al final, si elefantes tienen todas las facciones, o no todas las facciones, pero tienen Roma y no sé qué, artillería, tiene prácticamente la misma todas las facciones, ya no a nivel visual, sino a nivel de reglas, ¿qué hace diferente en cuanto al estilo de juego Claro. jugar un romano o jugar un ibero? ¿Que llevan Sí, miniaturas verdes en vez de rojas? ¿O no rojas? En vez de, yo creo que color beige. No, hombre, Yo creo no. que de alguna manera tienen que dotarlo de un carácter propio. Entonces, a lo mejor pues, los Sí. íberos, más gente y carros. Los romanos, más armadura y artillería para quedarse en posición más defensiva. Los cartagineses, pues más de hostigamiento y estrella de elefantes, ¿no? Me lo invento. sí, sí. No, hombre, no despreciemos a los íberos, pobrecitos, hombre. A ver, que los íberos, hablar de íberos es algo como muy genérico porque volvemos a lo mismo. Es que es como hablar de galos. O sea, en galos eran tropecientas mil tribus. Sí, sí, la verdad. Porque si tú ves el mapa de Francia, o sea, si tú ves el mapa de Francia de la época y dónde estaban ubicadas más o menos cada una de las tribus, hay cerca de 200 y pico tribus, pero es que aquí en España pasaba tanto lo mismo. Pero no despreciemos a los íberos, hombre, pues a ver, mira, esto es una cosa curiosa, tanto el Pilum como tal como nosotros lo conocemos, como la Gladius hispanensis, son adaptaciones de la falcata y de la jabalina íbera, de los Scutari. Sí, sí, sí. O de hecho, el Gladius, o sea, el Gladius que todos conocemos, porque Gladius es una palabra muy genérica. Gladius literalmente es una palabra que utilizaban los romanos para referirse a cualquier espada. Pero la suya era la Gladius hispanensis y era una adaptación de la falcata de los Scutari íberos, igual que el Pilum. Sí. Los romanos en aquella época, y eso lo hacen precisamente esas dos adaptaciones justamente después de la Segunda Guerra Púnica. Durante esta guerra los romanos lo que utilizaban no era el pilum, era una jabalina. Pero mi pregunta es, juegos como por ejemplo DBA, por ejemplo, con Hell Caesar, ¿se nota muchísimo la diferencia ¿En cuanto a miniaturas o en cuanto a reglas? en cuanto a reglas? No tienen nada que ver. Te lo resumo rápido. Hail César, el armazón de lo que es las reglas es el mismo que el de Black Powder. Si tú sabes jugar a Black Powder, con matices sabes jugar a Hail César, porque es el mismo juego, con matices. O sea, las tablas de moral son más amplias, hay más posibilidades, pero es exactamente el mismo armazón de reglas. Hombre, Más, yo, por ejemplo, el que más conozco, por el DBA lo conozco de pasada, el Arte de la Guerra lo sí. conozco por lo que más o menos me han contado, pero al que yo sí he podido jugar, por ejemplo, es al Clash of Spears y no tiene nada que ver a nivel de reglas. Ujú. Toti, ¿tú en este caso has podido jugar al DBA o algún juego de estos? Así el arte. Yo jugué hace bastante a Jael Caesar, luego sí que he probado DBA. Y el arte de la guerra llevo bastantes años a nivel de grupos, de WhatsApp y demás, que no lo he jugado, pero sí que está un poco alerta ya durante unos años, porque el 15 milímetros me pierde, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que hay un aspecto fundamental que ya lo hemos comentado, y esto hago un paréntesis, que esto es opinión, ¿vale? Es decir, lo que hemos dicho hasta ahora era un poco lo que había empírico y por dónde podía ir, esto ya es opinión. Yo creo que
Rail Kaiser Epic frente a DBA, por ejemplo, no es ni mejor ni peor, simplemente es un sistema distinto, pero que se puede jugar con las mismas miniaturas, y eso es muy bueno. Y explico por qué. DBA tiene una cosa que es muy característica, y es que todas las listas de ejército de todos los periodos juegan con 12 peanas de 12 peanas. Tu ejército es 12 unidades, digamos, ¿vale? Y un campamento. Sí. Entonces, eso tiene una cosa muy buena, y es que sabes que prácticamente varía, evidentemente, según el tipo de tropa y tal, pero las miniaturas que necesitas son muy limitadas. Prácticamente con un starter de romanos de Hail Caesar Epic te montas 1.000 millones de ejércitos, ¿no? de DBA. Pero el tema también ahí es que eso se da la vuelta, y es lo que decíamos de dotar de carácter a los ejércitos, de carácter propio. Si los galos combatían en relación siempre de mayor superioridad frente al romano, aunque me cuentes que la tropa en DBA de los galos va en formación abierta, que tiene reglas que potencian el combate contra según qué formaciones o unidades enemigas. Visualmente estás viendo una relación de 1-1, un galo por un romano. Entonces, en aspectos visuales se pierde un poco, ¿no? Eso que decíamos antes, de cara a representar, por ejemplo, una cierta batalla con rigor histórico. ¿Es malo? No, simplemente yo lo he probado, es un juego que me gusta, que creo que es divertido, que se puede competir, ¿vale? Puedes competir ampliamente a nivel de torneos, de eventos, y además no es un juego en absolutamente lento, para lo que es histórico, que a veces sí que eso puede echarle un poco más para atrás a la gente. Y luego de cara al arte de la guerra, por ejemplo, lo veo que el arte de la guerra tiene una complejidad de reglas que Hail Caesar, por lo que hace Warlord, no va a tener. Es decir, Warlord, por regla general, no es una empresa que a nivel de reglas deje mucho vacío legal o a la malinterpretación, ¿vale? Es decir, yo creo que van a hacer un reglamento. Además, si no me equivoco, ya han dicho que van a coger el de Hail Caesar y van a adaptar las medidas y poco más. Entonces, Sí. tenemos un reglamento que funciona, otra cosa es que haya más o menos comunidad, pero que funciona, y ahora en un formato que es más cómodo para mucha gente jugar porque se pinta mejor, porque va a haber potencialmente más comunidad en un sistema ya conocido por algunos y que encima tiene más potencial de crecimiento. Yo creo que va a ser un exitazo de juego. ¿Se va a comer a DBA? ¿Se va a comer al Guerra? Yo creo que no. Yo creo que cuando quieras competir, el jugador que esté viendo esto y lleve mucho tiempo jugando, a lo mejor se mantiene por DBA o el arte de la guerra, que sí ya tiene también un sistema de torneos muy consolidado, pero que a lo mejor cuando quieras jugar la batalla de Canas o una batalla en concreto histórica, pues a lo mejor sí que te planteas pasarte, pues porque las miniaturas, si no iguales, son muy parecidas y que puedes adaptar las peanas, pues te pasas a Hail Caesar Epic. Y luego hay una cosa, y ya cierro, ¿no? que me estoy explayando demasiado, es el hecho de que también existen las reglas de la casa. Es decir, no te gusta un reglamento por X y por Y. Si estás jugando en un club, si estás jugando con tus amigos, puedes acordar según qué reglas. Yo eso lo he visto en Valencia con Pick and Shoot. Gente que decía, ostras, pues vamos a quitar, en vez de las unidades de hacerlas de 4 peanas, vamos a hacerlas de 3 y necesitamos menos miniaturas para jugar. Bueno, son, digamos, reglas que puedes adoptar en función de, pues eso, de mejorar un poco el juego y adaptarlo a ti. Pues yo, en definitiva, y con esto ya cierro, creo que va a ser un éxito muy, muy, muy importante. Que va a ser un año muy bueno para Warlord, si hace las cosas bien, porque en julio sale Hail Caesar, en septiembre sale la V3 de Volt Action, y que están poniendo mucha carne en el asador, porque sacar estos dos lanzamientos este año puede ser interesante. Vamos, que ya puedo ahorrar. Virgen Sí, la Santa. verdad que se viene un añito bueno. Y de lo que comentas, de lo que comenta Toti, a ver, el tema de... Mira, la sensación que tú tienes con DBA es la misma que a mí me queda con, por ejemplo, con Clash of Spirits, ¿no? Y es que son juegos que en cuanto a reglas son muy buenos, pero pierde la sensación de masa, ¿no? O sea, Clash of Spirits se juega normalmente a 28 milímetros y a lo mejor son 25, 30, 35 miniaturas, ¿no?
Entonces, claro, muchas veces la sensación de masa de según qué cosas, pues como que brilla por su ausencia, ¿no? Y eso, para eso la escala Epic, pues está muy bien, para dar esa masa, ¿no? Y en cuanto a la composición y dar carácter a los ejércitos, por lo que yo he podido ver de las listas, ¿no? De Hail César, ese carácter lo dan mucho no desde las reglas que tenga la facción en sí, sino desde la propia composición, ¿no? A lo mejor te dicen de los romanos, si te estoy diciendo de cabeza, te dice a lo mejor, oye, pues mira, el 70% del ejército, de las unidades del ejército que no sean de infantería de escaramuzadores, tienen que ser infantería. Y a lo mejor te dicen, oye, pues por cada unidad de Astati que metas en el ejército, tiene que haber una de Princeps y por cada dos de cada puedes meter una de Triari, ¿no? Entonces por ahí te van enfocando, porque los romanos realmente eran bloques muy sólidos de infantería, pero no tenían prácticamente caballería. Sí, Entonces por ahí van enfocando. Y el tema, y sí. otra cosita buena que tiene el hecho de que hayan sacado en Epic, ¿no? Y le pasa a casi todo lo histórico, que lo bueno de una miniatura histórica es que te vale para cualquier juego. O sea, da igual el reglamento porque, yo qué sé, miniaturas de 15 milímetros de la Segunda Guerra Mundial. De una forma o de otra te van a servir para cualquier reglamento porque un Panzer 4 va a ser un Panzer 4, juegues al final lo que juegues, ¿no? Ujú. Con lo cual, ya vamos a hacer un poco el resumen, que vemos eso, que ha puesto toda la carne en el asador, como decíais, Warlord, para que sí o sí esta sea la apuesta segura de que sea un éxito Hyde Caesar Epic, sin duda alguna. Yo creo que sí. Así, tal cual. Pero bueno, tiempo dirá, ¿no? El Pero tiempo sí, lo sí. dirá, el tiempo lo dirá, pero bueno, nosotros aquí hemos estado y yo creo que a más de uno le va a encantar esta charla porque le va a ayudar un poquito a abrir los ojos y ver de qué va a ir el tema, ¿no? Pues Sí. muchísimas gracias a Sergio por estar aquí con nosotros. Sergio, como siempre, un placer. Muchas gracias igualmente. Siempre es un Para mí, placer, sí, ¿eh? Siempre es un placer. Y hoy más porque además es un periodo tuyo que te gusta mucho y se te nota que estás muy cómodo y la Roma disfrutas. republicana es lo más grande que haya existido jamás. Toti, muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias de verdad, porque además has dado ese punto ahí, ese toque objetivo también, que yo creo que a más de uno casa perfectamente con ello. Yo creo que además la gente que ya sabe que como tú tienes ese aliciente de poder conocer a Warlord también por el juego de Bolt, pues es un añadido, ¿no? A qué podemos esperar de esta marca tan grande, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre digo es que yo no sé por qué, porque este es un canal que realmente intentamos reflejar la historia en miniatura, pero no sé si será casualidad o no, pero hasta ahora los juegos que más interés están cogiendo por el público y demás es Warlord. Ya sea Bolt, a Black Seas, ya sea Black Powder. Yo me acuerdo ahora, apunte, que también ha sacado este año Warlord Panzer, que es un juego Ah, de sí. carros de combate de Volterra. Tercer juego, que no menos importante, que ha sacado este año Warlord. O sea, ahorita. Tenemos que hablar de Y, ello, tenemos que hablar de ello, sí. y ya digo, cerrando un poco lo que decías tú, que sí, que creo que al final Warlord lo está haciendo bien y que a nivel de, ya no de miniaturas, sino de reglamentos, es la empresa de histórico más consolidada que hay en estos momentos. Aunque habrá que ver, ¿cómo se llama la empresa? Thomas Hawk Studio, con el V de Victor y este nuevo, que va a salir en breves también. Muy bien, chicos. Pues nada más, muchísimas gracias por todo. Y bueno, si os ha gustado la charla y queréis comentar algo concretamente, en la caja de comentarios a Toti o a Sergio, y en menor medida a mí, por favor, que no me da la vida. Muchísimas gracias por todo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartid, darle a like, suscribiros y por favor, eso nos ayuda siempre a crecer. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.